Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este es el canal de Stemeruca y voy a hablar de Vincent Van Gogh. La tristeza durará por siempre. Vincent Van Gogh es un artista el cual he estado apreciando mucho desde que yo comencé a estudiar cosas relacionadas con el arte. O sea, arte supongo. Vincent Van Gogh fue un artista del postimpresionismo, cuya vida fue bastante accidentada, y no solo por el hecho de su proceso artístico y de sus pocas ventas, sino también por el hecho de haber tenido que lidiar con un desorden mental que lo atosigaba. Estuvo involucrado con prostitutas, con gente del bajo mundo, y al mismo tiempo también hizo amistad con muchos artistas del mismo periodo, de quienes aprendió y con quien hizo colaboraciones. Él estudió Bellas Artes en un tiempo determinado, cuando comenzó realizando obras que tenían mucho que ver con el mismo estilo del impresionismo, pero después fue agregando como un poco más de su estilo propio, también agregando el puntillismo y el estilo de pincelada. Utilizaba mucho los colores vivos que generaban ese aspecto vibrante, que transmitía mucho ese contraste que creaba en las pinturas. Sin embargo, mientras yo realizaba mi investigación, yo vi varios de sus obras y me di cuenta de una de sus pinturas que creo que fue una de las que más me gustó, aunque mientras leía los comentarios me di cuenta de que era una de sus obras más odiadas, podría decirte, que se llama Los comedores de patatas, puesto que esta pintura era una escena en un comedor con una familia comiendo patatas, valga la redundancia, pero técnicamente está mal construida, tiene como distorsiones y errores de perspectiva. Siento que es una escena que transmite mucho en cuanto a la historia que podría contar, que creo que cada quien podría realizar su propia lectura del cuadro. Pero la iluminación que presenta hace que todo sea como lúgubre, triste, muy distinto a los cuadros que solemos ver de Van Gogh, como los girasoles o los paisajes nocturnos, que tienden a ser un poco más iluminados. Sin embargo, esta pintura transmite mucho, y creo que me gusta mucho el poder tener una lectura de ese estilo en Van Gogh, que no todo sea lo mismo, o sea, hay como cierta variedad en cuanto a eso. A mí me gusta mucho este cuadro. Sin embargo, me di cuenta de que esta pintura específicamente, como el hermano de Van Gogh era galerista, se dedicó a que esta obra la pudieran reproducir en varias litografías, así que se vendió como en masa. Y fue, es un poco más triste el hecho de que se haya reproducido y no haya sido una pieza única, porque creo que era una pieza bastante única, podría haberse vendido como un solo cuadro, porque obviamente a muchos artistas generalmente se les hace copias de sus pinturas, que se le haya hecho incluso a principio, es decir, quiero comprar una pintura de Van Gogh, una en específico, y ya hay como 50 cuadros, o sea, 50 personas en el mundo van a tener la misma pintura que tú, ya no va a ser una pieza tan única, no va a tener el mismo valor, o el mismo valor que tú le puedas dar a entender a esa pintura. Es un poco triste. Sin embargo, tiene muchas pinturas que relatan la soledad, y algo que me pude percatar, o sea, cuando estuve realizando la investigación, es que tiene ese principio que le agregó a varias de sus piezas, que es el de la turbulencia, que es un principio matemático, y se trata de que puedes realizar varios procesos cerebrales al percibir una imagen, por lo menos cuando puedes entender el dinamismo
o el contraste, o el movimiento, o varios procesos mentales que tiene que analizar tu cerebro, que tiene que realizar al mismo tiempo, y suele ser confuso. Puede generar angustia y tensión, que creo que es lo que posiblemente tendría Van Gogh, aunque también se dice que este artista no realizaba, no trabajaba, no pintaba mientras estaba rehabilitado, es decir, cuando estaba internado cuando estuvo internado en el sanatorio. Se dice que Vincent Van Gogh era autodidacta, pero no creo que sea autodidacta. Estudió Bellas Artes, practicó con muchos pintores que le enseñaron, así que técnicamente él aprendió de otras personas, pero quizás pudo como experimentar y hacer nuevos procesos por su propia cuenta en la privacidad de su casa o de su fuente, donde sea que haya estado viviendo en este momento mientras haya estado realizando estas prácticas. A pesar de haber tenido una vida accidentada, es un artista del que se puede interesar mucho, puede ser muy interesante tanto su historia, que creo que me gustaría conocer un poco más de Vincent Van Gogh. Van Gogh, es siempre interesante poder entender un poco más acerca de los artistas. Es una lástima que no haya podido tener el guión que tenía planificado para este video, pero me alegra mucho haber podido hacerlo. ¿Qué pintura de Vincent Van Gogh pudo haber representado con mayor fuerza su estado mental, o lo que en realidad él quería leer? ¿O qué piensas tú al respecto de cualquiera de sus pinturas? Me gustaría que lo dejaras en los comentarios para yo poder leerlo y así poder aprender entre todos un poco. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta y nos vemos en el próximo video. See you later.